Muy buenas tardes, damas y caballeros. Desde el Tribunal Electoral presentamos el libro titulado El Derecho Constitucional en Panamá, Balance y Perspectivas, que incluye artículos aportados por reconocidos juristas nacionales e internacionales. El libro tiene como objetivo aportar ideas, criterios e instrumentos de análisis para una mejor comprensión de la Constitución Política de Panamá. La obra es auspiciada por la Procuraduría de la Administración, la Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional y el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Nos permitimos ahora saludar a las autoridades que nos acompañan. Honorable Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá Wendejaque. Honorable Magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Estanciola. Honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Procurador General de la Nación, Javier Enrique Caraballo Salazar, Procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, Presidente del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, Abel Augusto Zamorano, magistrados del Tribunal de Cuentas, Francisco Rodríguez Robles, hermano del licenciado Sebastián Rodríguez Robles, que nos acompaña también, directivos y asesores del Tribunal Electoral, distinguidos invitados todos. Iniciamos esta actividad académica con el saludo de bienvenida a cargo del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá Wendejaque. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes al Tribunal Electoral, la Casa de la Democracia. Como anfitrión de este importante evento, tengo el honor de dirigirme a ustedes en virtud del lanzamiento de la extraordinaria obra jurídica El Derecho Constitucional en Panamá, Balance y Perspectivas, la cual es el esfuerzo de constitucionalistas nacionales y extranjeros, donde se condensan estudios de naturaleza histórica, investigativa, analítica, reflexiones prospectivas, propositivas y demás. En palabras de John Potter Stockton, las constituciones son cadenas con las que se ligan los hombres en momentos de lucidez, para no morir a causa de comportamientos suicidas en momentos de locura. Gracias a la invitación del doctor Abel Augusto Zamorano y del doctor Juan Camilo Salas Cardona, el Tribunal Electoral tuvo el honor de contribuir con este libro de gran nivel, que además cuenta con la virtud y el simbolismo de hacer un homenaje póstumo a la figura del jurista Sebastián Rodríguez Robles, objetivo alcanzado por la investigación académica profunda de un comité editorial de prestigio y el auspicio de diversas instituciones como la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal y la Procuraduría de la Administración. Parafraseando a nuestro gran amigo de siempre, Sebastián, quien nos acompañó en diversas ocasiones en este mismo escenario, debemos sumergirnos al concienzudo estudio del derecho constitucional para ver qué soluciones le encontramos antes que el sistema de justicia, que se encuentra en estado arterioesclerótico, fenezca. Cada vez que nace una obra, nacen caminos de sabiduría y enseñanza que vale la pena transitar. Una vez más, les agradezco su presencia aquí y sean bienvenidos a esta, su casa, la Casa de la Democracia, el Tribunal Electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguidamente, palabras por el Procurador General de la Nación, Javier Enrique Caraballo Salazar. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia que nos acompañan, el doctor Rigoberto González Montenegro, Procurador General de la Administración,
magistrado Alfredo Juncá, magistrado presidente del Tribunal Electoral, magistrado Abel Augusto Zamorano, presidente del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, coautores, participantes de esta obra, invitados especiales, damas y caballeros todos. En la actualidad, los seres humanos estamos viviendo una realidad social cada vez más globalizada, digitalizada y compleja, regida en muchos casos por la mal llamada inteligencia artificial, las redes sociales y el acceso a la información, a mucha información, pero de poca calidad. Estos fenómenos de la comunicación actual empujan a las generaciones presentes a la repetición sin análisis, al escaso pensamiento crítico y a la banalización de los problemas sociales. Es por ello que actos netamente académicos y sin fines de lucro como estos representan la confianza en resistir estos fenómenos. De allí que para mí sea un gran placer dirigirles estas palabras en este acto de lanzamiento de esta obra, como muchas otras que representan la esperanza y la determinación de sus coautores en contribuir en el enriquecimiento de la cultura jurídica panameña. En nombre de la Procuraduría General de la Nación, quiero agradecerles encarecidamente el privilegio que se nos ha brindado en poder contribuir con esta obra, El Derecho Constitucional en Panamá, Balances y Perspectivas, que cuenta con la pluma privilegiada de juristas, funcionarios comprometidos con la administración de justicia y estudiosos académicos, quienes buscan nutrir y fortalecer la academia panameña. Contar con la experiencia, conocimientos y aportes de comprometidos juristas que se dedican a la docencia, la práctica, la aplicación y la litigación jurídica, sin duda fortalece a la academia como escenario propicio para las reflexiones profundas y el análisis crítico de las situaciones sociales, presentando propuestas en esa misión de ofrecer respuestas a las situaciones que se presentan en nuestro diario vivir, asumiendo que la educación es el mecanismo por excelencia para la formación de ciudadanos capaces de aportar en el desarrollo social del país. Es a través de propuestas académicas como las contenidas en esta importante obra que se ofrece la oportunidad a los juristas y estudiosos de nuestro país a acceder a un importante insumo de calidad en el que se abordan temas de actualidad que nos permitirán, mediante la reflexión jurídica, encontrar respuestas a desafíos de nuestra sociedad. Este material jurídico será sin duda de gran valía en diversas esferas. Hablamos de estudiantes de nivel de pregrado, litigantes, servidores públicos, académicos, abogados en general, para todas las personas interesadas en conocer un poco más de nuestra Constitución y nuestro derecho constitucional. Es por ello que para mí es una gran satisfacción tener la oportunidad de agradecerles profundamente a todos y cada uno de los enverados profesionales que hicieron posible este proyecto, desde los que participaron en la coordinación literaria, en su edición, hasta aquellos que aportaron en su diseño, diagramación e impresión. Quiero así hacer una especial mención a la distinguida magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora María Cristina Chen, por su generoso aporte al contribuir no solo en calidad de autora en esta obra, sino por su disposición y esmero en la revisión del material que da introducción a esta obra. También la capacitación continua y el aporte permanente que ha sido parte de la personalidad del ilustre procurador de la Administración, doctor Rigoberto González Montenegro, cuyos conocimientos y reflexiones son fuente de consulta para todos los estudiosos del derecho en Panamá. Gracias por sus esfuerzos inconmensurables. Igualmente, brindar nuestro agradecimiento por el compromiso permanente con la Academia del magistrado Abel Augusto Zamorano, reconocido jurista y profesional académico, comprometido con ofrecer al mundo jurídico y a Panamá una actualización permanente, que hoy por hoy, desde el Instituto Colombo Panameño, nos ofrece una ventana abierta a la discusión y a la reflexión a nivel nacional de los temas jurídicos de actualidad. Agradecemos así también de manera muy especial al doctor Juan Camilo Salas por la dirección y entusiasmo y profundo interés en la Academia Panameña
y todo el empeño en hacer posible esta obra. En síntesis, nuestra gratitud con cada uno de los coautores que dedicaron valioso tiempo para investigar y reflexionar sobre temas de materia constitucional en nuestro país. Sin ustedes, sin duda, esta obra no hubiese sido realidad. Desde la Procuraduría General de la Nación ofrezco mi disposición y compromiso para seguir contribuyendo en el engrandecimiento de la Academia Panameña, en el entendimiento claro de que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Gracias. También hace uso de la palabra el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, Abel Augusto Zamorano. Buenas tardes a todos y todas. Señor magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, gracias por ofrecer las puertas de la Casa de la Democracia para la difusión de una obra académica de suma valía como lo es la obra del Derecho Constitucional en Panamá, Balance y Perspectiva, que un grupo de instituciones de nuestro país, como lo es la Procuraduría General de la Nación, a cargo del procurador que acaba de transitar por este podium, sin él no hubiese sido posible que esta obra la hubiesen tenido todos los coautores en sus manos en la tarde de hoy. Y yo creo que actos de esa naturaleza no pueden pasar desapercibidos y la mejor forma de agradecer ese tributo es con un fuerte aplauso para Javier. Para el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, que me honro en representar en la tarde de hoy, siempre ha sido un motivo primordial, como lo acaba de expresar Javier, ofrecer a la sociedad panameña la discusión académica de las instituciones jurídicas de actualidad. Y esa labor tesonera que ha venido desarrollando el Instituto año tras año nos han permitido conocer la doctrina y las instituciones del mundo académico en todos los aspectos, fundamentalmente en una herramienta que hace posible la eficacia y la aplicación de los derechos fundamentales como lo es el derecho procesal. Ese instrumento que permite hacer realidad el derecho material cuando no se alcanza de forma voluntaria por los asociados. Esa realidad que ha desarrollado el Instituto me permite a mí hablar con ese valor académico de manifestarles que la obra que ustedes van a tener en sus manos a partir del día de hoy es el esfuerzo de todos los coautores que en su mayoría de igual forma fuimos los discípulos del doctor Juan Camilo Salas en el doctorado en la Universidad Santa María la Antigua. Y esa es otra realidad. Fue y es quizás la persona que detrás de cada una de estas instituciones tuvo el tesón para que esta obra se hiciese realidad. Todos los que hemos escrito, todos los que tenemos una producción, sabemos las dificultades que cuesta ver la realidad de un libro en las manos de cada uno de ustedes. Y por esa razón, precisamente, es importante exaltar el tesón con el que el doctor Juan Camilo, nuestro profesor y distinguido amigo,
llevó adelante la eficacia y la culminación de esta obra que se hace realidad en la tarde de hoy. Hablar de Sebastián Rodríguez Robles, un amigo entrañable, un gran colaborador, un académico, es hablar del derecho constitucional haciendo realidad la praxis de lo que es la teoría y la realidad. Sebastián, en los últimos años de su quehacer académico, se empeñó en realizar distintos foros virtuales de naturaleza constitucional sobre la vigencia y alcance de los derechos fundamentales en tiempos de pandemia. Precisamente recordaba con nuestra magistrada María Cristina Chen que 2 días antes de su fallecimiento se daba la tarea de llamarnos para que nos conectáramos por las diferentes conferencias vía virtuales o de plataforma digital que realizaba. Ese compromiso de Sebastián con los derechos concretos de los ciudadanos constituye un claro ejemplo de lo que significa ser un constitucionalista comprometido con la realidad concreta de las personas. A este respecto, dentro de las múltiples clasificaciones que pudiésemos hacer de los especialistas de derecho constitucional, tenemos a los que pudiésemos denominar constitucionalistas técnicos, empleando el mejor sentido de lo que significa la palabra técnica en la Grecia antigua o en la Grecia clásica, entendida como conocimiento de índole práctica y aplicativa sustentados en razones. En este sentido, los constitucionalistas técnicos conocen muy bien los textos constitucionales y se especializan en hacer inferencias de carácter práctico aplicativo de los preceptos respecto de situaciones o casos particulares. En otro sentido, tendríamos a los constitucionalistas sociopolíticos o humanistas, los cuales conocen a profundidad el sentido, los alcances y los valores que se incorporan en un texto constitucional, como la naturaleza del texto que ustedes tendrán en sus manos. Este tipo de constitucionalistas, que obviamente también pueden tener amplias competencias técnicas sobre la materia, viene dado por los profesionales sensibles y comprometidos con las penurias, las necesidades y los derechos conculcados o negados a conciudadanos y a los seres humanos en general. Los que tuvimos el gusto de conocer a Sebastián Rodríguez Robles, descubrimos en su trabajo y en su compromiso académico y profesional a un jurista, a un sociólogo y a un humanista, en tanto que profundizó y conoció la realidad social y política y económica de su país y de la región latinoamericana, prueba de lo cual están sus textos y sus memorias y ejecutorias como aquellas que hemos señalado en los foros desarrollados. Es por esa razón que la presente obra no pretende ser una producción de expertos para expertos, sino de pensadores preocupados y comprometidos con su realidad histórica, los cuales, a pesar de sus méritos académicos y sus competencias como especialistas en áreas específicas, han producido unos textos al alcance del ciudadano, y han generado instrumentos de gran utilidad para aquellos que tienen responsabilidades docentes, administrativas, de ejercicio profesional y del derecho, así como de la judicatura. Así pues, unos textos retoman y reflexionan sobre la evolución constitucional panameña respecto de determinadas materias o de determinados retos que históricamente han debido enfrentarse, y otros, por su parte, se orientan a realizar un análisis y profundizaciones sobre la vigencia y el alcance de determinadas materias o de consagrados derechos fundamentales de la actualidad panameña. Como ustedes podrán ver, el texto inicia con lo que es el derecho constitucional en tiempos de dictadura y culmina con un texto que es la eficacia de la ética y de la Constitución. En fin, no quisiera extenderme,
Solamente quisiera decirles el agradecimiento que de parte del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, de parte de la Procuraduría de la Administración y de parte de la Procuraduría General de la Nación, tenemos con el tribunal, que nos ha permitido ofrecer su escenario y su casa para hacer realidad la presentación de esta obra. Yo quisiera llamar al hermano de Sebastián, a Francisco, para hacer entrega con la presencia de todos ustedes de esta obra que refleja que las personas no están con nosotros cuando dejan de estar presentes. Y Sebastián siempre va a estar presente porque su pensamiento no pierde vigencia. Francisco, de parte del Instituto, de la Procuraduría General de la Nación, de la Procuraduría General de la Administración y del Tribunal Electoral, recibe este ejemplar que representa la voluntad de estas instituciones por el quehacer académico que desarrolló tu hermano permanentemente. A continuación, la presentación de la obra a cargo de la magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanciola. Bienvenida, magistrada. Muy buenas tardes a todos y todas. Honorable magistrado Olmedo Arrocha Osorio, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá y presidente de la Sala Primera de lo Civil. Honorable magistrado Cecilio Sedalice Riquelme, magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Honorable magistrado Alfredo Juncá, presidente del Tribunal Electoral de Panamá. Honorable magistrado Abel Augusto Zamorano, presidente del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal y magistrado del Tribunal Superior de Trabajo. Honorable señor Javier Enrique Caraballo Salazar, Procurador General de la Nación. Honorable señor Rigoberto González Montenegro, Procurador de la Administración. Honorable señor Boris Barrios González, presidente del Instituto Panameño de Derecho Procesal Constitucional. Invitados especiales, damas y caballeros. Yo quiero iniciar la presentación de esta obra como corresponde, agradeciendo a mi querido maestro y amigo, el doctor Juan Camilo Salas Cardona, por haberme honrado con la posibilidad de estar aquí y de haber participado en la obra, pero sobre todo por esos conocimientos que siempre nos ha permitido construir, porque los grandes maestros son aquellos que caminan contigo, te suben hacia varios escalones y te permiten ver nuevos horizontes. Y eso es lo que tú, Juan Camilo, siempre has sido para todos nosotros que tuvimos la dicha de poder tenerte como nuestro maestro, de poder aprender no solamente de tu extraordinaria capacidad intelectual, sino del extraordinario ser humano que eres. Y que en este momento doblemente tiene un significado esta obra, no solamente por poder contribuir jurídicamente al estudio del derecho constitucional, sino que también rinde homenaje a un gran constitucionalista de nuestro país, el amigo de todos, Sebastián Rodríguez Robles,
el que su hermano Francisco hoy nos acompaña, pero también nos recuerda a nuestro querido Sebastián. La obra, que sin duda tiene un valor muy importante desde el punto de vista teórico, plantea lo que, en mi opinión, serían dos constructos importantes. El primero, poder repensar el tema de los diseños conceptuales de los derechos fundamentales en la actualidad. No solamente porque estamos en la era quizás de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías y su interacción con los derechos fundamentales y la sociedad en general, sino porque también nos enfrentamos a una sociedad variante en sus valores, en sus principios, en las metas, incluso éticas, que se plantean. Por tanto, muy importante que desde el derecho constitucional empecemos a reflexionar acerca de esos nuevos contenidos, de los nuevos derechos fundamentales, que no me quiero detener en ese concepto, porque lógicamente la complejidad de la reconceptualización de los derechos fundamentales en clave constructiva y argumentativa sería muy complicado poderlo hablar en este momento, no por el tema del auditorio, que estoy segura que todos ustedes comparten quizás las mismas preocupaciones que tenemos los académicos acerca de la necesidad de repensar los derechos fundamentales con nuevos contenidos, sino por el tema del tiempo, y no quiero, por supuesto, abusar de ustedes y aburrirles, porque la grandeza de una obra es leerla, meditarla y procesarla, de forma tal que nos permita a nosotros mismos, sobre la base de lo que nos ofrecen los autores, construir nuestros propios conocimientos. Y luego entonces el segundo constructo que planteábamos en la obra era precisamente otorgar a esos nuevos conceptos de derechos fundamentales argumentos sólidos que nos permitan irlos definiendo, pero también adaptándolos a los diseños procesales de cada uno de los países. Y comentaba yo en la introducción de la obra que también uno de esos grandes desafíos del derecho constitucional de la actualidad, por lo menos para los países integrantes del sistema interamericano, es pensarnos cómo adaptar la teoría del control de convencionalidad a nuestros diseños procesales. Y un poco sería reflexionar cómo surge el derecho constitucional y qué es el derecho constitucional. Porque para ello tendríamos que partir de cuál es el concepto que seguimos nosotros de Constitución. Para cada uno de nosotros, ¿qué es la Constitución? Como hasta 1950 la Constitución era prácticamente una carta política sin ningún criterio vinculante. Hoy día sabemos que la Constitución es una norma fundamental, no solamente porque organiza el Estado, sino porque además establece verdaderas construcciones jurídicas que son vinculantes y que ramifican a todas las demás ramas del conocimiento jurídico, que no solamente afectan la vida de los ciudadanos en general, sino que presentan grandes encuentros cuando en los tribunales hay que administrar justicia en temas constitucionales. Por lo que a mí particularmente me gusta mucho la definición de Haberle acerca de la Constitución, porque él nos dice que la Constitución es una pieza cultural. Y si la Constitución es una pieza cultural, menuda tarea, porque lo primero que tendríamos que analizar es cómo está la sociedad panameña. ¿Qué valores y principios regentan esa sociedad panameña? Y cómo entonces podríamos, desde la base de esos principios, de esos valores, poder repensar el diseño de justicia constitucional panameño. Puesto que esta obra nos habla de el derecho constitucional panameño, balances, perspectivas. Una obra muy profunda, con artículos muy profundos que van en esa dirección, hacia el análisis
¿Dónde estamos como panameños en la construcción de ese derecho constitucional? Y luego entonces, ¿cómo lo armonizamos con la teoría del control de convencionalidad? Desde hace algunos años yo he venido meditando acerca de esa teoría del control de convencionalidad, cómo se construye, cómo nos vincula. Porque recordarán ustedes que al inicio los estados tenían una claridad en que la sentencia de la Corte Interamericana era vinculante para el estado parte en la sentencia, pero no para el resto de los estados. Sin embargo, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos presenta la teoría del control de convencionalidad, nos pone de presente un amplio espectro, porque nos dice que ya no solamente es vinculante la sentencia como tal para el Estado que formó parte de la controversia, sino para el resto de los estados que forman parte del sistema interamericano. Y como abogada, como académica, lo primero que me preguntaba yo es si una sentencia es vinculante para un estado que no ha sido parte de la controversia, que en principio, uno pensando en el derecho tradicional, por supuesto, que en principio no ha tenido el Estado la oportunidad de defenderse, de presentar pruebas, de invocar excepciones, etcétera, ¿cómo sería aquello? ¿Qué sería lo vinculante? ¿Sería toda la sentencia o sería la ratio decidendi? Porque creo que estamos claros que los obiter dicta o las razones secundarias que toma la Corte Interamericana para efectos de emitir una sentencia, quizás no habría consenso en que los mismos fuesen vinculantes. Pero son cosas que tenemos que pensar desde la teoría del control de convencionalidad. Porque la teoría nació como tal, como una teoría un poco tímida, un poco expresando, vemos a una Corte Interamericana que habla de una especie de control de convencionalidad, pero que luego va agregando nuevos elementos y nuevos constructos. Entonces, nos obligan a nosotros a pensar en esos contenidos. Yo, a riesgo de no extenderme demasiado, he traído como un cuadro que nos permita ir comprendiendo lo que para mí al menos son los elementos más importantes de la teoría del control de convencionalidad. Por ejemplo, en el caso Mirna Machan versus Guatemala, en el año 2003, la Corte Interamericana por primera vez presenta en el voto razonado del juez Sergio García Ramírez lo que es el antecedente remoto del control de convencionalidad. En el caso Tibi versus Ecuador en el año 2004, este mismo juez, Sergio García Ramírez, reitera en un voto razonado el surgimiento de esta teoría de control de convencionalidad. Pero no es hasta el caso Almonacid Arellanos versus Chile en el año 2006, en donde la Corte Interamericana coge como propio el surgimiento de la teoría del control de convencionalidad y asume que es una obligación para los estados suscriptores. Curioso que en esa sentencia la Corte Interamericana nos habla de una especie de control de convencionalidad, es decir, el inicio de una teoría cuyos contornos todavía no se encontraban muy bien definidos. Es en un caso interesante, en el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, en el año 2006, en donde la Corte inicia el desarrollo de la teoría explicando en qué consiste, refiriéndose ya no a una especie de control de convencionalidad, sino a una obligación de los estados, resaltando en aquel momento dos características importantes del control de convencionalidad, manifestando que el control tiene que ser ex oficio por el Poder Judicial y que el mismo debe hacerse en el marco de sus respectivas competencias y regulaciones procesales correspondientes. Y aquí el kit del asunto. Aquí me detengo yo solamente un segundo para decirles que en el sistema interamericano, este llamado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a armonizar la teoría del control de convencionalidad, no las hace también diciendo, mire, tiene que hacerlo oficiosamente, pero en el marco de sus respectivas competencias procesales. Cuando yo veo este caso, y llevo años meditando sobre el tema, pero cuando veo el caso me digo a mí misma,
¿cómo se armoniza una teoría de estos contornos con un diseño procesal? Entendiendo que en los sistemas regionales interamericanos, en materia constitucional, podemos identificar dos diseños procesales. El concentrado como el nuestro, en donde el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por mandato de la Constitución, artículo 206, es tribunal constitucional y tiene el control concentrado de la defensa de la Constitución, o un diseño difuso, como por ejemplo el caso de Colombia, en donde los jueces constitucionales pueden expulsar para el caso concreto y solamente con efectos interpartes el tema de lo que consideran es inconstitucional. Claro, la Constitución colombiana tiene una norma que permite una referencia mucho más amplia a la integración de los tratados de derechos humanos suscritos por Colombia. Pero en Panamá, ¿cómo podríamos nosotros, en el marco de esas respectivas competencias, integrar la teoría del control de convencionalidad? Para responder a esa pregunta, me parece a mí que lo primero que habría que hacer es definir qué es el control de convencionalidad. Entonces, la Corte Interamericana, a lo largo de su jurisprudencia, nos ha dicho que el control de convencionalidad es un test de compatibilidad entre los acuerdos o tratados de derechos humanos suscritos por los estados que forman parte del sistema interamericano y el derecho interno. Pero que además usted tiene que agregar dos elementos: las obligaciones que dimanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1 y 2, que son las obligaciones de respeto e integración. Básicamente son que los estados se comprometen a respetar los derechos abarcados en la Convención y a expulsar cualquier norma del sistema que vaya en contra de la Convención. Mire que ahí tenemos dos cosas que ya son bastante profundas y complicadas. La obligación de respeto y de abstención, que forman parte de ese test de compatibilidad con la normativa interna. Pero además nos ha dicho, en otras jurisprudencias que vamos a ir viendo, prometo ser breve, dice que uno de los mejores discursos de Schiavenda fue el día que le dieron la palabra en la Corte Suprema Italiana y dijo, no tengo nada que decir, y la gente dijo, fue su mejor discurso por el tema de la brevedad, pero yo, en este caso, prometo ser breve sin dejar lo esencial por fuera. Porque yo creo que algo que sí deberíamos meditar, y además todos, es cómo vamos a integrar la teoría del control de convencionalidad. Porque podríamos decir a priorísticamente que ese test de compatibilidad, como dice Boaventura Santos, de pronto no viaja tan bien en el sistema constitucional panameño como viajara en un sistema difuso. Porque el juez tiene mayores y más amplias facultades para poder integrar el control de convencionalidad. Luego, la Corte Interamericana ha ido agregando elementos a la teoría, como vamos a ver, porque empezamos con una teoría tímida que se anunciaba como una posible obligación inmanente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1 y 2, y luego ha ido construyendo y agregando elementos hasta que el día de hoy la teoría del control de convencionalidad abarca además las opiniones consultivas. Es decir, hemos ido agregando elementos a esa teoría. Y en el caso Boyce versus Barbados, en el año 2007, la Corte Interamericana señala que el control de convencionalidad obliga a los jueces a realizar un análisis que tenga en cuenta la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte. Lo que trae como consecuencia para los jueces no solamente hacer un análisis constitucional, sino también un análisis convencional para el caso concreto. Pero no olvidemos que nos ha dicho que en el marco de las respectivas facultades procesales y diseños procesales existentes. Creo que lo más difícil de la integración de la teoría del control de convencionalidad sería preguntarnos si puede viajar bien en términos de Boaventura Santos como un canon hermenéutico o como una obligación de aplicación directa.
Yo me voy con el tema del canon hermenéutico, que me parece que es mucho más amigable, mucho más armonizante con nuestro diseño. En otro caso que además nos atañe personalmente, que es el caso Eliodoro Portugal versus Panamá en el año 2008, la Corte Interamericana afirma que parte de las obligaciones asumidas en la Convención Americana, artículo 1 y 2, obliga a que los estados realicen la supresión de normas y prácticas que entrañen violación a la Convención y que además se comprometan al desarrollo de prácticas que fortalezcan la Convención. Es decir, vamos en las dobles vías, no solamente de abstención, sino también de participación activa. Luego, en el caso Radilla Pacheco versus México en el año 2009, invita a la Corte Interamericana a todos los jueces a realizar una interpretación armonizante de los postulados de la Convención y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México en el año 2010, señala la Corte Interamericana que es obligación ya no solamente de todos los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, sino en todos los niveles jerárquicos, realizar el control de convencionalidad. Repito, en todos los niveles jerárquicos. Es decir, no es una tarea exclusiva del órgano que administra justicia, es un compromiso de todos, de absolutamente todas las autoridades dentro de un Estado que forma parte del sistema interamericano. En el caso Hellman versus Uruguay, en el año 2011, la Corte Interamericana sostiene que es una obligación de cualquier autoridad pública realizar el control de convencionalidad. En el caso Gudiel Álvarez y otros versus Guatemala en el año 2012, la Corte Interamericana extiende el radio de acción ampliando el objeto de control de convencionalidad y dice que no solamente debe realizarse confrontando las obligaciones asumidas por los estados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que también deben incluirse la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención de Bedén-do Pará. En el caso Liaquat Ali Alibux versus Surinam en el año 2014, la Corte Interamericana nos dice que el control de convencionalidad es aplicable en todos los países independientemente del diseño adoptado para el control de constitucionalidad. Es decir, un llamado a los países que forman parte del sistema interamericano a que integren a sus diseños procesales el control de convencionalidad, como en el marco de sus respectivas competencias. Pero hay más. Hay una opinión consultiva, que es la OC 21-2014, que habla de que el control de convencionalidad se amplía a las opiniones consultivas emitidas por la Corte. Y luego, la última jurisprudencia que les quiero compartir es la del caso Andrade Salmón versus Bolivia en el año 2016, en donde se establece que el control de convencionalidad no busca desconocer el derecho interno, sino, y esto me parece muy interesante, integrarse a través de la interpretación conforme como un complemento. Interesantísimo. Porque uno de los grandes problemas de la justicia constitucional es la interpretación constitucional. Es uno de los grandes problemas, porque parte no solamente de principios y valores que están en el texto constitucional y que ahora están en las convenciones y demás instrumentos vinculantes, sino que además hay que agregarle la jurisprudencia de la Corte Interamericana, otros tratados adicionales y las opiniones consultivas. Es decir, estamos hablando de una teoría que al menos yo, cada vez que me asomo a sus contornos, me asombro. Porque es una teoría expansiva y es una teoría también creo positiva. Porque lo que busca al final es elevar el nivel de protección de los derechos fundamentales en todo el continente.
Por tanto, hay una tarea importante que esta obra que hoy presentamos contribuye a ir construyendo esos elementos que nos permitan a nosotros, los panameños, poder construir la aplicación del control de convencionalidad como lo queremos. Respetando, por supuesto, el derecho a la cultura de los pueblos. Yo creo que siempre he sido una convencida de que el éxito de la teoría del control de convencionalidad va a depender de un diálogo en doble vía. Va a depender de un diálogo en doble vía en donde también se escucha a los países integrantes del sistema interamericano, en donde se tome en cuenta la cultura de los pueblos. Porque nosotros los panameños tenemos una cultura que nos distingue, que es muy propia. Cuando uno viaja fuera de Panamá y uno llega a países hermosos como Colombia, Costa Rica, uno se da cuenta que hay un cambio, que hay un choque cultural. Y yo me pregunto si parte de la interpretación constitucional que hoy decimos se encuentra convencionalizada, y estoy de acuerdo, da para también integrar a ese elemento interpretativo el tema de la cultura de los pueblos, de la idiosincrasia de cada pueblo. De cuáles son, y volvemos al inicio, los principios y valores que acompañan al pueblo panameño. Porque esos son los que forman parte del constructo duro o del núcleo duro del derecho constitucional panameño. Y hacia allá tenemos que reflexionar. Esta obra contribuye a eso porque además en varios artículos se analizan temas como, por ejemplo, la historia del derecho constitucional, que es muy importante. Yo creo que uno no puede construir sin memoria histórica. Y parte de lo que también se analiza aquí y que me gusta muchísimo son temas que tienen que ver con los nuevos conceptos de los derechos fundamentales. Hay artículos que realmente son extraordinarios, todos lo son, pero a riesgo de no dejar ninguno por fuera, yo, con el permiso de ustedes y para no abusar de su gentileza, quiero hablarles entonces del contenido que ofrece la obra para, en términos de Habermas, construir una presentación que no deje a nadie por fuera. Así que, en ese sentido, esta obra tiene una riqueza intelectual ofreciéndonos artículos de corte histórico crítico que identifican y clarifican procesos históricos con un determinado género de derechos consignados en la Constitución, entre ellos el derecho constitucional en tiempos de la dictadura de Carlos Bolívar Pedrechi, los debates sobre la creación de un tribunal constitucional en Panamá de Hernán de León, el derecho a la salud en Panamá de Javier Olivé, evolución constitucional desde la separación de Panamá, Miguel Antonio Bernal, y los ciclos de reformas constitucionales en Panamá, la problemática de reformar la Constitución, Rigoberto González. También cuenta con artículos de corte analítico, denominados así, puesto que precisan contenidos, alcances y desarrollos tanto jurisprudenciales como doctrinales de determinados derechos constitucionales, y son ellos el derecho internacional privado y la Constitución Política de Panamá de Gilberto Bután, el debido proceso y el juez de garantías de José Ayú Prado, la igualdad en el trato y la interdicción de la discriminación en el ordenamiento laboral panameño, categorías inseparables o mandatos inconexos de Cecilio Sedalice, el título constitucional del Canal de Panamá de Mario Galindo, la viabilidad del derecho de amparo contra actos administrativos de efectos generales, una mirada doctrinal y jurisprudencial de Olmedo Arrocha, el marco constitucional del arbitraje en Panamá de Margie Jaime,
El derecho a la educación en Panamá de Emilio Mesina y el amparo contra sentencias judiciales de Jerónimo Mejía. Desde otra perspectiva, la obra también presenta artículos de fundamentación constitucional que reflexionan sobre varios valores, contextos, categorías y principios de naturaleza constitucional. Ellos son la dignidad humana como principio interpretativo del derecho al trabajo de Abel Zamorano, sobre el control de constitucionalidad de la ley, qué es y cómo se argumenta, de Juan Antonio García Amado, Panamá y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el modelo económico presente en la Constitución y su evolución en el Panamá republicano de Óscar Seville, el derecho como razón pública y el patriotismo de la Constitución, la filosofía práctica como soporte de la democracia de Óscar Mejía, el régimen y la jerarquía de los tratados en el marco constitucional panameño de Óscar Vargas Velarde, fundamentos constitucionales del derecho patrimonial panameño de Jorge Molina Mendoza, la Constitución y la jurisdicción contencioso administrativo en Panamá de Carlos Gasnel, la justicia constitucional en Panamá, Francisco Zambrano, el debate constituyente de César Ruilova y la ponderación de los derechos sociales fundamentales en el Estado social de Boris Barrios. Finalmente, forman parte del núcleo de esta obra los artículos prospectivos y propositivos calificados de esta naturaleza porque se enfocan en una reflexión sobre elementos característicos de la naturaleza jurídico-constitucional para el mundo de hoy. Son estos artículos elementos para un neoconstitucionalismo ambiental de Gregorio Mesa, seguridad ciudadana y participación política de Javier Carrillo, el presupuesto de la Administración de Justicia, un análisis desde el marco constitucional panameño y del derecho comparado, Javier Enrique Carballo, las tensiones entre la extinción de dominio y la tutela constitucional del derecho a la propiedad de Sheila Maribel Villanueva, la Constitución panameña y los derechos de las mujeres de Aide Méndez Illueca, Justicia digital y derechos fundamentales de Néstor Pedro Sagüez, el derecho al buen gobierno de Diego Valadez, el ejercicio del poder punitivo del Estado y la vigencia de las garantías fundamentales en los delitos de blanqueo de capitales de Carlos Manuel Tuñón, los derechos fundamentales en el constitucionalismo panameño de Heriberto Araúz Sánchez y la ética y la eficacia de la Constitución de Juan Camilo Salas Cardona, maestro de todos. Sin duda alguna, esta obra que hoy nos congrega nos llena de emoción, de satisfacción, porque es una contribución importante a la construcción del pensamiento constitucional panameño. Indudablemente, cada uno de los autores nos ilustra, nos acompaña en ese camino de la reflexión y del aprendizaje constante. Como educadora que soy y que seré, creo, hasta el día que Dios me permita vivir, soy testigo de que la educación es el principal vehículo para propiciar esos cambios profundos y verdaderos que buscamos no solamente en las personas, sino también en las instituciones. Y esta obra tiene esa bondad. Como dice William Ospina en su obra La lámpara maravillosa, el libro es más generoso que una película porque la mitad de lo que no nos revela lo ponemos nosotros mismos. Quiero en este momento finalizar recordando a nuestro amigo Sebastián Rodríguez Robles, gran constitucionalista, de los que creo todos extrañamos porque no hay conversación de derecho constitucional que culmine sin recordar a Sebastián, sus enseñanzas, su pensamiento crítico, su capacidad de análisis, de síntesis, de reflexión,
que lo distinguió siempre y que nos hizo enriquecernos a todos los que tuvimos la dicha, no solamente de compartir con él, sino de gozar de su amistad y del excelente ser humano que era. Sebastián, estoy segura que está con nosotros en el día de hoy y que desde el cielo nos mira y se complace porque sigamos nosotros estudiando y aportando a la Academia Panameña, sobre todo en los temas constitucionales que fueron el gran amor de la vida de Sebastián Rodríguez Robles. Muchas gracias a todos ustedes por su amabilidad y paciencia. Esta primera edición impresa de la obra El Derecho Constitucional en Panamá, Balance y Perspectivas, se pudo realizar gracias a una amable donación de la Procuraduría General de la Nación. Por tal motivo, no está destinada a la venta al público y sus ejemplares están destinados a sus coautores y a algunas bibliotecas del país. Sin embargo, a partir de la primera semana de marzo estará disponible en las páginas web de las instituciones auspiciadoras, el Tribunal Electoral, la Procuraduría General, el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal y la Procuraduría de la Administración, un enlace para descargar la obra en su totalidad. Adicionalmente, se consultará a los coautores para realizar otras ediciones que puedan ser adquiridas en el comercio por los ciudadanos para que el objetivo de la obra se realice al llegar al mayor número de personas posibles. Damas y caballeros, culmina de esta manera el acto de presentación del libro El Derecho Constitucional en Panamá, Balance y Perspectivas. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes en este auditorio. Muchas gracias y buenas tardes.